Saludos en los principales diarios del mundo. Concretamente lo voy a leer de ABC de España. Sale la noticia de un estudio de la Universidad de Cambridge que revela que el descontento de los millennials con la democracia va en aumento. Los conocidos como millennials, nacidos entre 1981 y 1996, son la generación más indignada con la democracia, según este estudio. Ni siquiera la de las entreguerras, que abarca entre 1918 y 1943, supera ese descontento. Entre esa gente que llaman millennials, es decir, entre los que hoy tienen de 20 a 30 años. A 39. Sí. ¿Tú eres millennial? ¿Cuándo naciste tú? Yo nací en el 80, yo no soy millennial, soy senial, dicen, que es mi generación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nada nuevo, que la gente no aprende con experiencia ajena, y que los muchachos tienen que aprender con su propia experiencia, por mucho que los padres le insistan. Es importante, evidentemente, la educación que le dan los padres es fundamental, pero también es fundamental todo su entorno, todo qué tipo de amigos tienen, cómo es la vida actual con esos padres y en esa familia, en fin. Lo cierto es, y sigo leyendo, porque es lo que quiero conversar con Daniel Lara Farías, que no lo presento porque ustedes lo conocen, ¿no? Nos la pasamos peleando. Entonces, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil, México, Sudáfrica y Australia son ejemplos de países democráticos donde se da este fenómeno. En cambio, en Alemania, Corea del Sur y países de Europa del Este que han salido de la Guerra Fría y han salido del comunismo, aman la democracia y cuanto más viven en ella, en un régimen democrático, más es la posición a favor de vivir en una democracia. Una de las principales razones que contribuyen al escepticismo con el sistema democrático es la desigualdad económica. El Centro para el Futuro de la Democracia de Cambridge ha recopilado los datos de aproximadamente 5 millones de personas en 160 países entre 1973 y el 2020. ¿Y por qué le estoy pidiendo a Daniel Lara Farías que nos hable de cómo interpreta esta realidad? Él es porque, primero, es joven. Yo pensaba que era un millennial, por cierto, pero con un año, nada, eso no significa nada. Él es un millennial de mal carácter, pero ahí está. Deslenguado y grosero cuando quiere, pero sumamente culto y educado cuando también quiere. Ok, depende de cómo se disfrace. Pero bueno, bienvenido, se le quiere. Gracias. Ok, y cuéntame, ¿por qué te he escogido a ti? Porque tú participaste en el más importante partido político que ha tenido Venezuela en el siglo XX. Tú eres un cuestionador, pero tú también eres un amante de la vida y del progreso de tu pueblo pequeño y de tu pueblo grande, que es Venezuela. Se te estará a favor y en contra de muchas de las cosas, porque no eres perfecto, ni uno tampoco, pero ya estás tú con tu experiencia. Ahora hablas tú. Yo creo que por supuesto, la encuesta se dirigió a un universo restringido, según entiendo, a pesar de la amplitud de 5 millones de personas. Entiendo que lo que están mostrando es la opinión de lo que han denominado millennials, que son ciudadanos nacidos entre el 81 y el 96. Pero ¿qué pasaría si se consultan a los que no son millennials, a los que nacieron antes, como yo y como tú, a los llamados boomers, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasaría si se les consulta además a los nacidos después del 96, a los nacidos en el año 2000? ¿Qué pasaría si se les preguntara yo? Todos estarían igual de insatisfechos con la democracia. No. Yo estoy convencido de que todos estarían igual de satisfechos con la democracia. El problema es que una cosa es estar insatisfecho. Yo estoy insatisfecho con la democracia, pero eso no significa que por yo estar insatisfecho con la democracia yo añore una dictadura o quiera un régimen dictatorial. Es una cosa distinta. Lo bueno que tiene la democracia es que la democracia es un sistema perfectible.
Las dictaduras, si son perfectas, son eternas sobre un reguero de cadáveres y sobre la opresión de la gente, y eso no es libertad. Sí, pero vamos por partes, espérate, vamos por partes. Fíjate, España, Portugal y Grecia se da un fenómeno que se califica como la fatiga por la transición hacia la democracia que vivieron los tres países hace unas décadas. Y la crítica general, ¿por qué no me gusta cómo está donde estoy viviendo? Claro, en democracia, porque esto lo deben haber hecho solamente en democracia, aunque no se especifica, porque en una dictadura la gente no se atreve, buena parte de la gente, a decir lo que piensa, ni en esto, ni en nada que tenga que ver con la política. Sí. Lo que más molesta es la corrupción política y el desempleo. Pero volvemos al punto inicial. Esa es una crítica por manpuesto a la democracia, porque en realidad la insatisfacción no es con el sistema democrático. La insatisfacción es con las clases políticas que son corruptas y que no hacen nada para disminuir el desempleo. Porque sería muy sencillo explicar. Lo que pasa es que lamentablemente la democracia es como una doncella abandonada, no tiene quien la defienda, aunque uno no lo crea. En el sentido de que no, pueden decir, no, ¿cómo que no tiene que la defienda? Los partidos la defienden, sí, pero es que en realidad quien debe defender la democracia no son los partidos, son los ciudadanos, porque muchísimas veces a la democracia hay que defenderla de los partidos, porque los partidos terminan utilizando, cuando se convierten en unos mamotretos hinchados de corrupción, se terminan convirtiendo en los principales enemigos de la democracia, porque con sus malas andanzas, con sus aspiraciones hegemónicas, y además de eso, con su intención de convertirse en los únicos capaces de interpretar el sentir de la gente, cosa que es espantosa y que la vivimos en Venezuela, la excesiva partidización, donde inclusive en las juntas de vecinos había que ser de un partido, y entonces estaban los de AD, los de COPEI y los minoritarios de la izquierda, etc. Cuando se invade el espacio ciudadano, el partido o los partidos se terminan convirtiendo en enemigos de la democracia. Por lo tanto, quien debe salir a defender la democracia es el ciudadano. ¿Cuál es el problema? Que entonces, por el pensamiento binario natural que cualquier ser humano trata de usar a la hora de resolver los grandes problemas, cuando uno ve que hay un alcalde y ese alcalde no tapa los huecos de mi calle, entonces yo no le echo la culpa a la falta de vigilancia sobre los presupuestos. Ni siquiera voy a buscar qué dice el presupuesto, a ver si estaba presupuestado, que se asfaltara la calle donde yo vivo. Sino que yo digo, el alcalde no sirve, y voy más lejos y dice, no, esto aquí, los alcaldes no sirven, eso no funcionó. Es mejor tener un jefe civil, porque cuando Gómez era un jefe civil no había huecos en la calle. Y así, y por ahí se va. Ejemplo sencillo de esto. Me hablas de 3 ejemplos: España, Grecia y Portugal. Bueno, es que el problema allí no es con la democracia, es con las resultas de la transición, porque lamentablemente los partidos políticos que se encargaron de hacer transitar a esos países de la dictadura a la democracia, se creyeron que de verdad la transición es eterna y que su presencia en el escenario político es la garantía de que existe o no existe la democracia, y eso no es verdad. Era lo que criticaba tanto Urlar Petri cuando alcanzó la lucidez de los años, porque si algo hay que decir es que Urlar Petri alcanzó una gran lucidez política ya al final de su vida, que lamentablemente no tuvo cuando él fue político, cosa que es normal, porque la experiencia es la que nutre. Si él no hubiese tenido la experiencia que tuvo antes, no termina viendo con lucidez por dónde andaba Venezuela. Y él decía una cosa muy importante, que el gran problema que tenía Venezuela y su sistema político es que nunca tuvimos oposición. Porque el partido que gobernaba, por aquella cuestión, y eso en realidad fue el miedo al regreso dictatorial, que el partido que gobernaba chantajeaba a los partidos opositores diciendo, si usted me critica a mí, usted va a hacer que se socave la democracia y que regresen los dictadores. Los partidos opositores, o los que se supone que no estaban en el gobierno, cohabitaban prácticamente en gobierno con el partido ganador de las elecciones, hasta el punto de que nombraban
ministros de otros partidos, etcétera, y eso se mantuvo así en el tiempo en Venezuela, y cambiaban las cabezas, pero no cambiaban los funcionarios por debajo. Y así cuando tú viniste a ver, en el gobierno de Caldera, tú tenías gente que venía bueno, hubo gente que venía del gobierno, en el segundo gobierno de Caldera, que había sobrevivido a sus nombramientos del primer gobierno de Caldera como miembros de COPEI en la administración pública. Y así ocurrió durante muchísimo tiempo. ¿Qué termina pasando allí? Que la gente asume las críticas que debería tener contra la marcha de un proceso, y entonces quien termina criticando es a la democracia. Ah, no, mira, a mí no me taparon un hueco en la calle, la democracia no sirve. No me gusta, hay desempleo, no, eso es culpa de la democracia. Hay políticos corruptos, no, porque es que la democracia permite eso, como si no conocemos a dictadores corruptos. En España, fíjate tú, España, Portugal y Grecia, el gran problema, además, y que critiquen mi postura de apóstata de la socialdemocracia. Pero es que el gran problema es que la socialdemocracia se ahogó en su propio jugo y hoy en día no hay una propuesta de la socialdemocracia con el mundo del siglo XXI. La socialdemocracia tuvo respuestas para todos los problemas del siglo XX, pero acabándose el siglo XX, la socialdemocracia se quebró en todas partes del mundo. Y te estoy hablando desde Alemania, cuna de uno de los partidos socialdemócratas más grandes e importantes de Europa y del mundo, pero ya ahí están dando lástima por los rincones y por las esquinas. Cuando tú ves quiénes fueron los que de alguna manera más contribuyeron con la transición a la democracia de esos tres países que tú mencionaste, los socialdemócratas. ¿Y por qué? Ah, porque yo soy de izquierda, porque yo soy comunista, porque yo ahorita entonces yo tengo el alma deca y voy a reivindicar a los socialdemócratas. No, por una cuestión básica, que los que hoy dicen ser de derecha y que a su derecha tienen una pared, porque están tan a la derecha que tienen una pared aquí al lado, no hay más para allá, ¿verdad? Aquí, así, no hay más en la pantalla. No entienden, sobre todo los más jóvenes, que tú y yo, cuando íbamos a tomar una postura o cuando leíamos el periódico siendo niños, había un gran problema para los políticos en todas partes del mundo. La Guerra Fría. Cualquier postura que un político asumía podía ponerlo al borde del precipicio. Que apareciera un político en América Latina y se le ocurriera decir en su campaña la palabra socialismo. ¿Qué pasaba? Bueno, un grave problema. Igualmente en la Europa occidental. Entonces, que los partidos socialdemócratas, sobre todo de Portugal y de España, se hayan comprometido con la transición a la democracia, fue lo que garantizó que en medio de la Guerra Fría, en esos países hubiese democracia. Porque si los partidos socialdemócratas hubiesen estado mucho más a la izquierda, reivindicando sus uniones y todo aquello con la Unión Soviética, generándose en países amenaza en contra del bloque occidental, la democracia no hubiese entrado allí. De allí la importancia de esos partidos socialdemócratas. De ahí la importancia de una figura como Felipe González, de ahí la importancia como los viejos socialistas como Mario Suárez en Portugal, o de Papandreou en Grecia. O sea, te estoy hablando de tres grandes que entendieron y dijeron, nosotros estamos en medio de una guerra fría, nosotros queremos ir a la democracia, por lo tanto, nosotros tenemos que despojarnos de este cliché de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado, porque si nos metemos por ahí, no nos van a dejar tener democracia. Por lo tanto, tenemos que movernos. Esa comprensión, la socialdemocracia no la tiene hoy Napoleón. Y por eso que están surgiendo por todas partes del mundo, incluido en Venezuela, todas estas posiciones extremistas donde no se salva a nadie y donde lamentablemente un joven nacido en el año 96, que debe tener hoy 24 años, se pone a ver lo que le ofrece un candidato y lo que le ofrece al otro y se encuentra con un debate entre dos ancianos como Donald Trump y Joe Biden. Bueno, más... Con todo lo que tú puedas, con todo lo que tú quieras allí, Napoleón. Bueno, el hecho de que te haya dicho, ahora habla tú, no significa que ahora solo hables tú. Pero bueno, eso que estás diciendo
en esta encuesta dice lo siguiente, bueno, lo de la corrupción política y el desempleo es lo que más critican los millennials. Y las nuevas generaciones, sigo leyendo, han reaccionado con más apoyos a partidos que cuestionan el estatus. De hecho, habla de algunas formaciones europeas que irían en esa línea como Unidos Podemos, el partido Podemos, Syriza y Fidesz de Orbán, a los que llama populistas. Porque además el otro problema que tienen las democracias, problema en cierto sentido, porque también es una ventaja para la gente, es que en las democracias tú puedes cuestionar abiertamente y tú puedes manifestar abiertamente, Así es. calumniar abiertamente, ¿no? O decir la verdad abiertamente. En cambio, en una... Pero siempre sale a los politiqueros, recuerda que siempre les sale mejor mentir, porque la verdad es muy dolorosa. Ok, y puede suceder como yo lo viví en los 3 años que viví en España, allá cuando en la época de Franco, a cuadra y media de donde yo vivía, ¿no? Estalló una bomba contra Franco, evidentemente contra el régimen. En ningún periódico salió eso. Nadie se enteró, sino los que vivíamos por ahí alrededor. O más aún, mi mejor amigo estaba estudiando filosofía y letras. Yo llegué de visita a España, lo visité y le pregunto, ¿has leído a Marcuse? Porque Marcuse en los años finales de los 60, principios de los 70, estaba de moda entre los jóvenes del mundo entero. Y él me dice, no, Marcuse no. En la escuela de filosofía, y él estaba ya creo que en tercer o cuarto año, no habían estudiado al filósofo del momento en el mundo entero, que era Marcuse. Digo, Pero por supuesto que no. aquí, entonces él me dice, no, aquí no existe ningún libro de Marcuse. Y fuimos a las extraordinarias librerías que había en España, ¿ok? Y que Que hay aún. ¿ok? Y efectivamente no conseguimos a Marcuse. Entonces yo agarro el tren para irme al norte, a Asturias. Agarré el tren y en el kiosco del tren en Asturias, en el kiosco, había un libro de Marcuse. O sea, donde no era peligroso Marcuse, ahí había. Donde era peligroso, eso. Y eso lo controla una dictadura. En cambio, en una democracia, tú consigues a Marcuse o a quien sea, a mi lucha de este hombre de Hitler, lo consigues en todas partes si lo quieres buscar. Claro, pero es que fíjate que en medio de todo eso, esas son las pequeñas cosas de las dictaduras que quienes quieren engañar al que está desilusionado con lo que la democracia le da, no le dicen la letra pequeña. La letra pequeña. Entonces, siempre me contaba mi papá que él tenía un compañero de trabajo, mi papá trabaja en el sector de la aviación, y que él tenía un compañero de trabajo muy viejito que él le contó que él, cuando Pérez Jiménez iba a salir muy temprano en la mañana en el avión y el señor estaba de guardia. Y cuando ellos llegaron a recibir la guardia, dijeron, mire, que este avión sale temprano porque viene el presidente. Entonces ellos dijeron, entonces vamos a revisarlo antes que salga. Entonces dijeron, mire, le hace falta una cuestión en los cauchos. Fueron, lo arreglaron, tal vez, no, el avión está listo. Cuando el avión despega y el señor se va, llega la Seguridad Nacional, el tipo de la Seguridad Nacional que estaba allí, y se los lleva presos a los dos. ¿Y qué pasó? No, un interrogatorio de rutina. ¿Cuál será? ¿Qué le hicieron ustedes al avión antes que el avión se fuera? Entonces, bueno, el servicio rutinario que hay que hacerle antes de que el avión despegue, revisarle los cauchos, todo para ver si todo está en orden. ¿Y cómo soy yo si ustedes no le hicieron algo malo al avión? Bueno, porque nosotros trabajamos aquí, nosotros somos los empleados. ¿Usted sabe algo de aviones? ¿Cómo que no tiene un factor? Entonces se queda aquí hasta que el avión regrese. Y ellos se quedaron ahí presos hasta que el general regresara en el avión sin debido proceso, sin llamar a un fiscal, no le va. Bueno, un mal rato, esas cosas pasaban en las dictaduras. Espero sí, que no haya ido a visitar al dictador de Corea del Norte, porque si no iban a estar... Evidentemente. No, imagínate, como le pasó al poeta. Pero eso no lo cuenta, esas cosas no lo cuentan los comunistas. También es interesante que lo sepan los venezolanos. Claro, el cuento del poeta. Por cierto, y lo saca de Corea del Norte Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, pero después de cuántos años, ¿no? ¿Cuántos años? Ese poeta venezolano. El Partido Comunista intervino todo el mundo y no les dio la gana, y solamente porque habló por teléfono a Caracas
y criticó la forma de vida. Era Parece que echó un chiste, parece que echó un chiste. Sí, estamos hablando de... A mí se me olvida siempre el nombre de ese poeta, puedo buscarlo rápidamente, pero tú te acuerdas que, o lo que yo recuerdo, es que en efecto lo que hizo fue un chiste sobre la forma de vida. Una tontería. eh, Ajá. Porque sí, además el tipo era comunista. de paso, él era del Partido Comunista, pero parece que lo agarró Ali Lameda. Ah, Ari Lameda, sí, señor. Lo que pasa es que lo agarró en un contexto difícil porque parece que acababa de ocurrir ¿cómo se llama? La pacificación del Partido Comunista, estaba el Partido Comunista mal visto, de todas aquellas cosas, el señor lo pasó muy mal y nunca se recuperó de las graves situaciones que vivió allí. Pero entonces, mira, Sigue leyendo la noticia para que sigas hablando. La conclusión del estudio refleja que los millennials no solo son los más descontentos actualmente, sino también lo son en comparación con otras generaciones cuando éstas comprendían entre los 20 y 30 años. Además muestra que la falta de oportunidades como brecha intergeneracional ha marcado este fuerte escepticismo, especialmente en países del primer mundo, mientras que en países en vías de desarrollo los problemas son endémicos, llevando a varias décadas incrustadas en estas sociedades. Finalmente, la investigación plantea una pregunta: ¿cómo se puede restaurar la fe en la democracia ante el descontento y la movilización populista? A la que responde que hay que fijarse no tanto en la amenaza que representa el populismo, como en la oportunidad que se puede encontrar en sus críticas a los fallos del sistema. yo creo que eso que dicen ahora algunos estudiosos de que no hay, de que nos convertimos en sociedades líquidas, en el sentido de que de que no hay bloques monolíticos, es el punto del cual deberíamos arrancar para poder ofrecer soluciones a esas sociedades. Te voy a hablar desde mi interés personal. Yo soy en este momento un ciudadano venezolano viviendo en el exilio en un país que no es el mío, pero que me ha recibido y me ha permitido integrarme en esta sociedad. ¿Cuáles son mis intereses? Mis intereses son que a mi país regrese la democracia. Mis intereses son que el país donde yo vivo permanezca en democracia. Mis intereses son que el sistema político del país en el que vivo evolucione de buena manera, etcétera, que la situación económica sea positiva para todos, que haya una buena gestión del alcalde en las calles, etcétera. Esos son mis intereses. Esos intereses no están ligados a posiciones ideológicas, ya eso murió. Porque antes una persona votaba ¿por qué? Una persona votaba por su ideología. Y muy probablemente sus intereses quedaban en segundo lugar, porque estábamos en otro contexto, en un contexto de Guerra Fría, donde lo importante era que tu equipo ganara. Entonces, yo soy de los Bravos de Atlanta, tú eres de los Yankees de Nueva York. A mí de verdad no me importa con cuántos jonrones gana los Bravos de Atlanta. A mí lo que me importa es que gane. A mí no me importa si los Yankees de Nueva York tienen mejor picheo y mejor relevo. A mí lo que me importa es que mi equipo gane. Esa dinámica se acabó, porque ahora yo no solamente quiero... ¿Estás hablando de Venezuela o del mundo? Porque en Del Venezuela, mundo, del mundo. porque en Venezuela quien gobernara, si era un buen gobernante, es decir, si tenía amor por el país y por el pueblo y quería trascender en la historia de Venezuela como un gobernante progresista que mejoró la vida del venezolano, no importara que fuera Pérez Jiménez, que fuera Carlos Andrés o que fuera Rafael Caldera, porque había el dinero y tú veías progresar el país. Y menciono esos tres, pero puedo haber mencionado a todos desde, vamos a decir, desde Gómez hasta quizá el primer año de Chávez, mientras no agarraba el poder total para hacer su dictadura. Pero es que claro, porque acuérdate que en Venezuela todo termina siendo mejor o peor, como dicen los americanos, con esteroides. Nosotros tenemos corrupción con esteroides, democracia con esteroides, partidocracia con esteroides, gracias a ese gran esteroide que nos ha generado tal adicción que es la renta petrolera. Pero yo creo, y termino la idea,
que la mayoría de la gente lo que le interesa es el gobierno que sea, el que sea, con tal de que no se sienta perseguido, de que tenga trabajo, ¿no? De que sus hijos puedan estudiar, ¿no? Y puedan superar a los padres en cuanto a posición social, en cuanto a Así es, educación y demás. Eso es sin lo duda que alguna. muy inteligentemente, por cierto, es lo que quiere la gente. Mientras que Claro. la política está en un segundo lugar, para bien o para mal. Yo no estoy criticando. Claro, Napoleón, pero vuelvo y te repito, la mentalidad hoy es precisamente esa, y eso ha venido evolucionando, no es que empezó antier, no, es que esa ha sido la evolución natural de las sociedades. Por esa razón es que los partidos poco a poco van abandonando los nichos ideológicos y empiezan a moverse hacia un centro, que termina siendo un centro líquido, en el que, por ejemplo, tú ves como el gran reclamo que hubo en contra de Bill Clinton es que Bill Clinton le quitó las banderas sobre algunos temas a los republicanos. Banderas que no habían sido lo suficientemente defendidas por el gobierno de Bush. Esa era una de las cosas que se decía, que Bill Clinton no le dio miedo moverse hacia el centro, aunque le dijeran que estaba girando a la derecha, si de eso dependía su triunfo en las elecciones y lo logró. Lo que le pasó al PP, El PP hizo exactamente lo mismo en España, sí, al PP, el Partido Popular. ¿no? Pero ver acá, dos veces, escucha, dos veces. El PP, cuando Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular, se da cuenta de que él no le va a ganar al PSOE de los jóvenes sevillanos, abre el camino para que llegue Aznar y Aznar mueve el partido al centro y deja el PP, el Alianza Popular, de hacer Alianza Popular para pasar a ser el Partido Popular, sin ser el partido de defensa del franquismo, sino de ser un partido, en efecto, nacido ya en la transición y ganado a la democracia, no a la nostalgia por el régimen que se fue. Eso fue un movimiento hacia el centro, pero cuando Aznar se va, esto es muy interesante, cuando Aznar se va y empieza la transición de Rajoy, Rajoy poco a poco fue moviendo también el partido, obviamente, también hacia el centro, sobre todo en los temas económicos, hasta el punto que fue la gran revuelta interna que hubo dentro del Partido Popular, donde se van personajes del histórico aznarismo, como María Sangil, del sobreviviente de atentados en el País Vasco, como el famoso Ortega Lara, que renuncia, habiendo sido el hombre que con más años secuestrado por ETA, o como buena parte de los que luego forman Vox. Sí. Pero yo recuerdo un llamado en particular que hizo la Eso también le pasó al Partido Comunista. En Claro. Italia, el partido más importante y más grande, ¿no? que tenía tanto Italia como Francia era el Partido Comunista. ¿Y qué son ahora? ¿Qué son ahora? Claro, porque de alguna manera se terminan desdibujando algunos, como decía Esperanza Aguirre, que era la más férrea contendora interna de Rajoy, que llegó a decir, bueno, Rajoy es socialdemócrata, esto no es un partido liberal, esto es un partido socialdemócrata por culpa de Rajoy. Esos planteamientos de gente que está metida en la ideología, ¿dónde podemos verlo? En el caso de Venezuela, por ejemplo. ¿Cuál era la crítica con respecto a las reformas de Carlos Andrés Pérez? A ver, que Carlos Andrés Pérez era neoliberal, que Carlos Andrés Pérez había abandonado la socialdemocracia, que Carlos Andrés Pérez era de derecha, que le había entregado el gobierno a los intereses de los desarrollistas postperejimenistas como Pedro Tinoco. Todas esas cosas se escucharon. Y a los muchachos de Chicago. Por supuesto. Neoliberal, que era un neoliberal. Cuando no se entiende que en efecto lo que deben hacer los políticos es responder a las exigencias de la gente, aunque eso se lleve por delante sus clichés ideológicos. Ahorita, en Napoleón, tú me puedes decir a mí que la gente lo que quiere es tener un gobierno eficiente y un gobierno que le responda. Eso en Venezuela nunca fue la discusión, porque la izquierda, por ejemplo, fundamentalmente los comunistas, no les interesaba si el país tenía los mejores números económicos, ni le interesaba si la gestión del alcalde era buena en su municipio. Lo que le interesaba era la toma del poder, porque por ideología eso era lo que ellos querían, la toma del poder. De ellos, si los adecos estaban en el poder, era en líneas generales, o por lo menos así lo hacían ver,
sus enemigos, la oposición estaba en contra de todas esas, de todos esos avances, y empezando por los copellanos. Y si Copey estaba en el poder, empezando por los adecos, ¿no? Se enfrentaban a todo lo que hicieran los copellanos. Y la izquierda siempre, pero la izquierda siempre fue una minoría en Venezuela, un 10%. Pero ¿tú no crees que por haberla visto permanentemente como una minoría, nosotros durante toda la democracia no le dimos el valor requerido a las amenazas que esa izquierda siguió representando hasta que llegaron al poder en el 98? Porque en el 98 lo que llega es el viejo reclamo de esa vieja izquierda, de la peor izquierda, de la que no se regeneró, de la que no creyó en la democracia nunca, de la que no creyó en la libertad en la libertad de expresión o en la libre determinación o en la libre determinación de las conductas. Los más importantes intelectuales, porque a excepción de Uslar Pietri y de Carlos Rangel, como intelectuales, ¿okay? Fundamentales, conocidos por el pueblo, ¿quién más tenía la derecha? La mayoría de los intelectuales eran de izquierda, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Luego, si te pones a fueron, revisar, pero atención, que si te pones a revisar con cuidado, yo no es que voy a decir que Carlos Rangel y Uslar Pietri eran de izquierda, yo no voy a cometer ese desaguisado. Pero cuando tú te pones a revisar, de derecha. yo no voy a, ni de derecha ni de izquierda, no voy a, pero fíjate lo que te voy a plantear. Cuando tú revisas lo que planteaban políticamente Uslar Pietri, Carlos Rangel, el propio René Tolina en el poco tiempo que lo hizo, el partido de Nueva Generación Democrática, que era el partido de Vladimir Herzog en el 88. Cuando tú revisas ciertas posturas, pero principalmente la de los tres intelectuales, o la de los tres grandes formadores de opinión, Carlos Rangel, Uslar Pietri y René Tolina, te das cuenta de que hay un adelanto a su tiempo. Ellos le están hablando a la sociedad con políticamente líquida que en el futuro se formó. ¿Por qué? Porque la postura de sembrar el petróleo es una postura liberal. Para nada. Ese planteamiento lo que decía era que utilizaban una renta petrolera para que el Estado con ese dinero hiciera las inversiones en los sectores que se necesitaban. Eso no es liberalismo. No era un liberal. Tampoco era de izquierda. Tampoco lo era Rangel. A lo que intentaban responder ellos con sus planteamientos era la necesidad de adaptarse al mundo que iba a llegar. Porque todo el mundo sabía que era inviable lo que planteaba la Unión Soviética, porque ningún régimen político puede depender de la fuerza de los tanques. No, tú estás conmigo y si no estás conmigo, te paso los tanques por encima. Eso ningún sistema político se soporta sobre eso. Fíjate lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy al final, un ejemplo básico, China. ¿Alguien puede pensar en este momento que en China la dirigencia está pendiente de la dictadura del proletariado? En este momento lo que está pendiente en China es de tener suficiente dinero para ganarle en todas las esferas a sus enemigos, con el añadido de que sus enemigos son todos los que no son ellos, porque esa es su forma de ver las cosas. Capitalismo, porque si alguien tiene capitalismo salvaje, es China. Claro, claro. Y de alguna manera no fue una renuncia masiva a las posturas ideológicas básicas creadas por ellos mismos, lo que convirtió a China en una potencia como la que es hoy. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos en muchísimos países a dirigentes que no están entendiendo que el acercamiento que deben tener con los ciudadanos es a darle respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos, no a las posturas ideológicas básicas que ellos tienen. ¿No? Como yo soy de derecha, entonces, no, yo soy de derecha, entonces yo opino que todo lo que hizo Franco está bien, yo opino que todo lo que hizo Mussolini está bien, menos la guerra porque la perdió. Yo además de eso opino que todo lo que hicieron, lo que hace la izquierda está mal. Además de eso opino que si tú no eres, o sea, si tú no te leíste a Hayek, sino que te leíste a Marx, si tú leíste a Marx eres comunista, yo no te quiero hablar. O ese tipo de cosas. Para empezar, eso no lleva a ninguna parte. La gente en lo más, o sea, si tú revisas a la gente en lo más íntimo que es, en el sitio donde viven, ¿qué quiero yo con respecto al sitio donde vivo? ¿Que el alcalde crea la dictadura del proletariado? ¿O que el sitio donde yo vivo no tenga problemas con la recolección de basura, con los servicios públicos y todo lo demás? A mí no me interesa de qué partido es el tipo. A mí lo que me interesa es que el municipio funcione. Claro. Y eso es así en lo pequeño y en lo grande también. ¿Qué crees tú que debe cambiar en los partidos políticos venezolanos y en la dirigencia venezolana
para que se actualice con esta crisis mundial que hay por las nuevas tecnologías, por los cambios de valores, por la crisis que tienen los seres humanos que incluyen evidentemente a los dirigentes políticos. Creo que deben cambiar los electores. Es lo que debe cambiar. Porque el Partido Liberal Amarillo no cayó solamente porque llegaron los andinos al poder o porque Crespo los disolvió, etc. Los grandes partidos en otros países, URD no desapareció porque nadie lo matara. URD desapareció porque nadie siguió votando por ellos. Yo sinceramente creo que lo que se necesita es que ese ciudadano que dice yo estoy harto de estos políticos empiece a exigir yo quiero otro tipo de políticos, sin que eso signifique la famosa respuesta de los políticos y de algunos formadores de opinión. Bueno, pero métete a político tú, monta un partido tú, porque esa no es la respuesta. Mi respuesta es que todo aquel que tenga aspiraciones políticas entienda que yo lo que quiero es un político por el cual votar, que me plantee respuestas a mí como ciudadano y no respuestas a él desde sus complejos y sus ideologías. Que yo lo que quiero es un partido político lo suficientemente, que sea tan transparente tanto como lo puede hacer la sociedad, y es ahí donde entonces llegan los grandes problemas, porque cada sociedad tiene los partidos que se parecen a ella. Nosotros tenemos unos partidos turbios porque somos una sociedad turbia. Nosotros tenemos unos partidos sin debate de ideas, porque nosotros los venezolanos no nos gusta debatir ideas. Nosotros queremos es arrasar al que piensa distinto. Ah, no, este va a votar por tal. Ah, no, yo lo borro. Este va a votar por... Este es de tal partido. No, a mí que no me hable, en mi casa que no entre. Ese tipo de cosas, ese tipo de lastres que tenemos nosotros dentro de nuestra nacionalidad, están lamentablemente van a convertir a Venezuela en un país políticamente inviable. Porque entonces ningún partido político va a sintonizarse con el mundo real. El mundo real es tener opciones. Yo inclusive pienso que lo ideal sería, y creo que hacia allá terminará avanzando mucho, que los partidos terminen siendo expresiones locales, con grandes expresiones nacionales a las cuales se afilien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo estoy completamente convencido de que un ciudadano de la ciudad de Cumaná está más interesado en el casco histórico de su ciudad que un funcionario del Instituto de Patrimonio en una oficina en Caracas. Por lo tanto, muy probablemente lo que ese ciudadano en Cumaná necesite es un partido que hable desde sus intereses como cumanés. Ah, pero tú no eres, Cumaná no es una república independiente. No, no lo es. Pero probablemente ese partido de los cumaneses podrá asociarse con el partido de los guayaneses y con el partido de los maracuchos y con el partido de los margariteños en una gran coalición que termine colocando a la cabeza a una persona que sea preferiblemente aburrida, que entienda la política como un trabajo que va a cumplir y no un escenario donde va a subirse a cantar ni a hacer ridiculeces, ni a gastarse en los reales ajenos, ni a cambiar el estatus de vida de su familia y de sus amigos y de sus allegados y de él, sino que va simple y sencillamente a cumplir con una misión que es un trabajo. Nosotros tenemos que empezar a ver a la política como un trabajo remunerado, que además de eso requiere unas normas básicas. Usted trabaja de tal horario a tal horario, de tal día a tal día, de tal fecha a tal fecha, y usted aquí tiene su pago por su liquidación y usted se va para su casa después que gobernó, punto. Si nosotros empezamos a ver a los políticos como nuestros empleados, empezaremos a exigirle a esos personajes lo que se supone que se le exige a cualquier trabajador. ¿Cómo es eso que tú tienes fíjate esta discusión? ¿Por qué tiene que ser un escándalo que yo le pregunte a un político de qué vive? ¿Cuánto paga de impuestos? ¿De qué viven sus hijos? ¿De a qué se dedicó antes de meterse en la política? ¿Cómo hace para tener un tren de vida? ¿Quiénes financian sus actividades? Eso no puede ser. No puede ser que si uno haga una pregunta como esa, que yo la he hecho muchas veces, y las enemistades que me he ganado, no te quiero yo ni contar. Y las respuestas insólitas, no te quiero ni contar. Méteme en ese club. Mira, yo he descubierto últimamente que Venezuela es el país con más ricos de cuna metidos en la política.
Porque tú aquí sales y preguntas, ¿de qué vive fulano? Pero deja de estar preguntando, su familia ha tenido dinero siempre, que es rico de cuna. Entonces uno dice, caramba, pero yo no sabía que había tantos títulos nobiliarios en Venezuela y que las clases nobles se dedicaran de forma tan desprendida. Parece que en Venezuela hay una Cámara de los Lores y yo no lo sabía. Entonces, ese tipo de cuestionamiento donde el ciudadano siempre tiene que presentarse ante el político en minusvalía. Donde si yo soy ciudadano, el político es una cosa respetarse que yo ni siquiera lo puedo mentar, porque es que ese señor, ¿cómo se le ocurre? Bueno, hoy fíjate, una de las cosas que sorprende aquí, hoy la gran imagen que vio toda Alemania en las redes sociales, a Angela Merkel caminando por la calle con 2 escoltas, claro, sí, pero ya la señora parece que iba a comprar algo y la señora salió de su oficina con su tapabocas puesto, caminó por ahí, un ciudadano la vio, ay, mira, lleva Angela acá, un video, tal, ya está. Eso fue todo. La normalidad de lo que debería ser el político. Una señora que va al automercado y compra sus cosas y anda con su bolsa y la gente la ve y tal. ¿Por qué nosotros no podemos tener un político así, Pero chicos? espérate, nosotros tuvimos políticos así, porque Lo yo tuvimos. recuerdo siendo adolescente, ¿no? Que lo que yo aprendí es que el político está al servicio de uno, que el poder que tiene se lo dieron los votantes, se lo dio el pueblo y que está ahí para mejorar el sistema de vida de la mayoría de la población, evidentemente si es posible de toda la población. Y recuerdo también que la caravana de Luis Herrera cuando era presidente se comía una luz roja y estaba Pascasio. ¿Te acuerdas de Pascasio o no habías Sí, nacido cuando claro. Pascasio? Yo recuerdo la anécdota. Y entonces a Pascasio, que era el fiscal, vio que la comitiva se comió la luz y paró a la comitiva. Y le dijo al presidente, presidente, ustedes están comiendo la luz roja. Y el presidente lo felicitó. Esa parece ser que es otra Venezuela. Claro, es otra Venezuela. De hecho, fíjate tú que inclusive en la propia relación, hay una cosa básica que en Venezuela tenemos que volver a poner o que volver a poner en su sitio, no, intentar poner en el sitio que corresponde. La relación del político con los medios de comunicación y de los medios de comunicación con el político. Yo prefiero a un político molesto con los medios de comunicación que unos medios de comunicación enamorados de un político. Porque como ciudadano siento que pierdo. Si el político está molesto con los medios de comunicación es porque no le gusta cómo lo tratan. Probablemente porque lo critican. Pero si los medios de comunicación andan enamorisqueados de un político al punto tal de que, como tú me dices, explota una bomba en un pueblo y no sale en ningún medio, o se enriquece algún familiar y uno se entera después que el tipo sale del gobierno, como ocurrió en Venezuela, que en Venezuela se enteraba uno de los escándalos de corrupción del gobierno cuando el presidente de turno salía, pues, ay, mira, pero, ay, el señor era corrupto, pero yo no sabía eso. Claro, nadie sabía. Yo, además de eso, cuando yo veo No, 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 no. lo que ocurre, Estás exagerando. pero No se ¿por qué? llegaba a los insultos de aquí, pero las Eh, acusaciones de que robaba o no robaba, de que tenía Barragán o no tenía Barragán y todas esas cosas, eso era voz populi. Lo que te pedían cuando se molestaban realmente, todos los políticos se molestan siempre. si no si están en la oposición, si no los invitan suficientemente para ir a hablar mal de los otros. Pero cuando están en el gobierno, no entienden que una cosa, ¿no?, es ser periodista y otra cosa es relacionista público. Entonces, cuando se es periodista y hay que preguntarle por lo que no hacen, porque lo que hacen, y si lo hacen bien, es su obligación. Y si lo hacen muy bien y llega a ser noticia, entonces la van a pasar. Por lo menos eso era en Venezuela, que los periódicos trataban de que las noticias se vieran las dos informaciones, los dos puntos de vista. Eso yo lo viví en Venezuela, eso se había. Y es más, exageraban, porque la fama de ladrón con la cual salió Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, recuérdalo, y nadie le demostró dónde era el negocio, o sea, él no fue enjuiciado por eso. Los mismos que lo acusaron, no lo enjuiciaron. Y digo Carlos Andrés Pérez como se puede decir a la mayoría. No, no, y no solamente eso, sino que Y no lo además, estoy defendiendo ni atacando, estoy criticando justamente a una sociedad que hizo eso o permitió eso. mira, Napoleón, ya para finalizar, volviendo al tema de la insatisfacción, ¿cuál es además el problema?
en esta era donde hay tanta información, donde hay tantos medios, donde se han multiplicado las fuentes de información, se ha confundido viralización con información. De tal manera que si yo publico un video de una niña cantando el cumpleaños y su hermanita soplándole la vela y las niñitas peleándose, ese video viralizado lo conoce medio planeta con teléfono. Eso no es una información. Eso es un video que se viralizó. Información sería que se diga, mira, estas niñas son hermanas, ocurrió esto, la familia piensa esto y todo lo demás, hemos confirmado, hemos hablado con el papá, hemos hablado con la mamá, etcétera, y hemos mostrado, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú ves, y estoy poniendo un ejemplo, tú ves ese video y tú lo asumes como información. En medio de un mundo donde ocurren tantas cosas, y siempre han ocurrido muchas cosas, pero ahora es mucho más fácil verlo, pero es mucho más fácil que una persona en China vea un video de una niña jalándole el cabello a su hermanita en un cumpleaños en Brasil. Imagínate tú lo rápido que son las cosas. La gente quiere ver todo condensado, comprimido y rápido. Y en el teléfono. Eso genera que haya más consumidores de noticias irresponsables. Porque yo no veo una cosa muy larga donde estaban hablando expertos exponiendo pruebas. Yo prefiero ver el video viral donde aparece la niña llorando porque su papá se murió de coronavirus o quién sabe qué locura, como me pasó a mí en estos días. Yo he contado esto muchas veces porque me dio mucha risa. Que me mandaron un video de un médico alemán, supuesto, porque parece que ni médico es, llorando frente a una cámara de su celular, un video que él grabó, diciendo, ya basta de esto que está ocurriendo, ya van 3 niños muertos por usar tapabocas, debemos salir a la calle, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? El señor se lanzó una arenga, todo aquello. A mí me mandaron ese video como 50 veces por distintos medios, y todo el que me lo mandaba, probablemente de buena fe, o algunos de ellos para hacerme arrechar, porque así son, porque saben que uno ve rápido. Entonces, mira, eso está pasando allá donde tú vives. ¿Qué opinas tú de eso? Le digo, yo opino que es mentira. Pero ¿cómo va a ser mentira si ese señor es médico? ¿Y cómo sabes tú que es médico? Bueno, porque ¿qué? Él lo está diciendo allí y tú hablas alemán, porque yo sí. Tú sabes lo que él está diciendo allí. Y tú sabes cómo lo importante que es una denuncia como esa. Y además de eso, ¿quiénes son los 3 niños que murieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde está el protocolo de autopsia? ¿Dónde está la investigación policial que dice que los niños se murieron por usar tapabocas? ¿Dónde está la información? Tú lo que viste fue un video viral, lo agarraste, te impactó, viste a un médico llorando en la pantalla, creíste en los subtítulos que leíste, importante, creíste en un tipo que de repente es un actor, pero no fuiste capaz de buscar la investigación que se hizo, si eso es verdad, si eso es mentira, dónde ocurrió, por qué ocurrió la comprobación, la cuestión científica. No, porque eso es muy fastidioso. Entonces es mucho más fácil creerle a un polar. ¿Qué ocurrió? Aquí ocurrió el año pasado, que hubo unas grandes protestas en Chemnitz, en la ciudad de Chemnitz, muy cerca de acá. Porque unas protestas en contra de los refugiados. Porque qué horror, un refugiado sirio asesinó a un hombre alemán. Entonces se armó aquí y lo saca un movimiento extremista diciendo aquí tenemos que salir a la calle porque basta de refugiados aquí, Cuando tú revisas el asunto, te encuentras que la víctima era un ciudadano, creo que de origen cubano, de paso, que era alemán nacionalizado y que todavía ha sido una riña en una fiesta callejera. Es decir, nada que ver con política ni con supremacismo racial, sino que fue una simple pelea de bar por un empujón en una fiesta. Y de eso se armó un escándalo. Cuando en efecto se intenta buscar la información y los medios dicen, mire, el asesino se llama fulano de tal y aquí está la foto, el asesino se llama fulano de tal y aquí está la foto, y el sitio fue tal, la cuestión ocurrió en tal sitio y aquí están los testimonios, se acabó la protesta, porque perdió el sustento que era el chisme y la manipulación de una cosa que no ocurrió. Bueno, el ciudadano tiene el deber de informarse mejor. ¿No? Claro, y ahora está sucediendo lo mismo que pasó con Fidel Castro.
Ya han salido en varios días diferentes, en varias semanas diferentes, la muerte de Raúl Castro. Cada vez que algún amigo o conocido me dice, esto es cierto, digo, si no lo sacó el Nuevo Herald, CNN, El País, ABC y el Nacional y cuanta prensa hay en el mundo, no es verdad. Punto. Pero además de eso, hasta donde yo sé, tú te llamas José Ovidio Rodríguez y tu nombre artístico es Napoleón Bravo. Tú no te llamas Google. ¿Por qué te preguntan a ti por algo que la gente puede googlear? Bueno, no es más fácil. Por lo del programa de opinión y ser periodista. Pero no agarra Google y dice, mira, esto será verdad. Bueno, buscarlo en Google, yo no sé, de verdad, yo no tengo idea. Es verdad que las mascarillas, no sé, búscalo en Google. En realidad yo no tengo respuesta para todas tus preguntas. ¿Qué me dices de las locuras que hay en medio de la teoría de la conspiración que casi matan al dueño creo que era un restaurante, donde supuestamente ahí escondían en un sótano y lo fueron a buscar para matarlo? Y resulta que ni sótano tenía ese sitio. Y que no lo mataron de milagro solamente porque inventaron. Bueno, es que ya lo decía Goebbels, cuanto mayor es la mentira, primero se la creen. ¿Qué ocurrió? Que unos ciudadanos se fueron a la sede del Parlamento alemán a intentar entrar por la fuerza porque ellos les habían informado que había una reunión secreta entre Angela Merkel y Donald Trump, que había venido en un vuelo secreto de los Estados Unidos como parte de una conspiración y tal por la cuestión, porque aquí hay una el Estado profundo, no sé qué, Soros, todo aquello, el nuevo orden mundial y aquella vaina. Y entonces, la gran noticia fue, porque la noticia es así, que se convirtieron en héroes los 5 policías que había ahí, porque eran 5 policías contra 200 locos, y obviamente los policías lograron contener aquello. Y yo recuerdo, y es una cosa que no voy a olvidar jamás, porque de verdad que hicieron un buen trabajo los periodistas, cómo le van a preguntar a la líder del movimiento para meterse al Parlamento, una señora de 60 y pico de años. Entonces le pregunta, señora, ¿pero cuál es el fundamento? No, nosotros, un momento, que nosotros nos informaron que aquí estaba dando, y en realidad la información resultó ser falsa. A nosotros nos engañaron. Pero ¿quién le dijo eso? No, me lo dijo alguien en Twitter. Pero bueno. Así vamos. Okay. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ti. La semana entrante. Ojalá, porque tú a mí me has abandonado ahora. No, es lo que pasa. ¿Qué pasa en este canal, Bravo 24? Es que no me dejas hablar. Mira, inclusive me agarré la gorra de los Bravos para formar parte de tu equipo. Ay, mire, yo tengo una taza de 24 horas. Está muy bien, ¿ves? Necesitamos una de esas. No, tú tienes por ahí una taza también. Sí, sí está. Para que tú veas. Está. La taza de Daniel. Bueno, nos vemos, Daniel Lara Farías. Gracias, Daniel, ¿sí? Gracias a ti. Hasta luego.